Seguiremos hablando de este tema tan espinoso. Bueno, ahora lo vamos a recibir a Jorge Requena, que lo recuperamos nuevamente. ¿Cómo anda, Jorge? Hola Omar, buen día, de nuevo acá, haciendo lo que uno debe hacer siempre, ¿no? Ligarse a las cosas que nos liga afectivamente y a la tarea que siempre nos tiene ocupado, que es esto de la literatura, ¿no? Ujú. Y siempre intentando ligarlo de alguna manera también con la realidad. Mira, venía pensando en el camino. Hace 15 días no pude venir por cuestiones personales, cuestiones burocráticas nada más, pero los horarios no me dieron y no pude venir. La semana pasada hubo el feriado nacional Claro, y sí, son sí, nada más que 15 días, ¿no? claro. Y Sí, sí. la realidad es tan vertiginosa, yo no me canso de decir esto, la realidad es tan vertiginosa que nos cambia de mazo. Estamos jugando al ajedrez y nos invitan a jugar al truco, nos ponemos a jugar al truco y nos ponen al tatetí, es una cosa Imagínate, impresionante la yo vertiginosidad. estoy hablando con vos y terminando el teléfono, me decís, che, prestame atención, no sos tan mal educado. Pero estoy produciendo para Claro, lo que viene. todo al mismo tiempo. Todo al Claro, mismo es tiempo. parte de la vertiginosidad de esta realidad. Mira, hubo noticias del juicio, Ajá. hubo noticias de un fiscal que habló 9 días tratando de Sí. imputar a Cristina, ¿Qué hubo pasa? movilización, hubo atentado y de nuevo hubo movilización, nos Sí, sí, sí. movilizamos. eh, y como si esto fuera poco, parecería que la noticia fundamental de estos últimas 48 horas es la muerte de una reina Sí. y que los voceros del cipallismo local hacen apología Mm. de su calidad de cipayos, ¿no? Dándole canal a una noticia que eh, No, y los días, porque esto hay todo, la gloria, el Fausto de la gloria, sí, para el reino y la gloria, como sí dice señor. Agamben, eh, garantiza el poder, Ajá, así es, consolida el sentido común, los valores de, claro. de la democracia Detrás de eso se esconde eso, justamente. leía hoy, que yo lo tengo subrayado porque me gusta mucho, A ver, de Hágame, que dice, bueno, el gobierno del consentimiento, cuyo paradigma original no está escrito en el griego de Tucídides, el historiador griego, sino en el árido latín de los tratados medievales y barrocos sobre el gobierno divino del mundo. Es decir, nuestras democracias modernas, contemporáneas, lo que llamamos moderno, está basado en los tratados en latín de la Iglesia y no en el griego. mira qué buen punto de vista. Está bien, me gusta, me gusta. El reino y la gloria de Agamben es Sí, una genealogía sí. de, de- el vínculo entre lo religioso eh, Claro, tengamos en y la cuenta economía. que invasión y conquista de América Mm, vino de la mano, ¿no? El poder vino de la mano de exactamente. la iglesia y fue Y, la que adoctrinó, y el no solamente... capitalismo se nutre el concepto que la iglesia le da a la administración de la casa, que le llama oikonomía. Mira, De ahí se forma el concepto de economía. excelente. Por eso hay tanta vinculación entre capitalismo e iglesia. Claro, y uno puede entrar a explicarlo tranquilamente desde el punto de vista histórico, como Sí, bien como Agamben lo plantea, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y un poco para seguir con esta idea de ligazones que Mm, arranqué hablando, mm. y citando a nuestro querido Salzano cuando dice todo está escrito en la biblioteca, ¿no? Ayer, A ver, ayer nos acordábamos, Cesaro, mira, eh, ese texto tan hermoso que creo que yo leí, no sé si lo leí cuando se inauguró la estatua esa, eh, ahí en el Solo sí, Cabana, sí, que ahora no está más, qué lo pena. corrieron, sí, Está al otro lo lado, pero no es pasaron lo tal mismo. cual, ¿no? No, totalmente. Y habla de cómo se hace un licuado de banana. Excelente, excelente, lo tengo en cabeza y es una maravilla, es una Que es el maravilla. golpe, las revoluciones Claro,
que todos saben cómo se prepara un licuado de Sí, sí, banana. sí. Decía, tanto de una banana, leche, hielo. Sí, sí. Y él apoyado en el mostrador mirando, me imagino un niño cuando lo leo yo, un niño No, hombre, no, ¿no? sí, ya era un hombre, Claro, no, no, claro, pero lo que sí. yo me imagino cuando lo leo es decir, un niño retornando a su niñez, un hombre retornando a su niñez apoyado el mentón contra la barra, viendo a ese ídolo que es el mozo preparando el licuado. Es una cosa Y maravillosa. dice, ¿dónde estaba el secreto? El manejo de las revoluciones que le daba, el toque que le daba a la licuadora. Y que da un número que no es un número redondo, sino que es un número, una coma y un montón de números después, sí. Es una cosa entrañablemente Qué maravillosa, maravilla, sí. qué Bueno, ternura. viene bien entonces citar a Salzano, porque yo digo que, mira, hablando de estas cuestiones de juicio, me he traído parte de mi biblioteca, como vos verás, partiendo desde allá lejos y que tiene que ver con la realidad. Voy a citar a Platón. Ajá. Platón fue discípulo de Sócrates, Claro. y de Platón fue discípulo Aristóteles. Claro. La filosofía aristotélica ha influenciado en toda la filosofía occidental desde la Grecia antigua Claro. hasta la actualidad, y varios preceptos aristotélicos aún rigen las pautas filosóficas de la actualidad, ¿no? Claro. Entonces no es en vano citar a Platón hablando de Sócrates, justamente. Y voy a leer de la apología de Sócrates el ingreso de Sócrates a su juicio. Sócrates dice, de la voz de Platón en la apología, dice: no sé, atenienses, qué impresión han dejado en vosotros las palabras de mis acusadores, mas de mí sí puedo decir que, al oírlas, me ha faltado un poco para olvidarme de mi propia persona. Tal era el poder de persuasión de las mismas. Sin embargo, tocante a verdad, nada han dicho, en resumidas cuentas. Y entre las muchas mentiras que han salido de sus labios, hay una que me ha causado especial maravilla. Me refiero a aquella parte de su discurso en que afirmaban que debéis estar prevenidos para no ser embaucados por mí, ya que, según ellos, soy un hábil orador. Yo digo, si esto no tiene vigencia con las cosas que estamos asistiendo en los últimos días con relación a este famoso y tan polémico juicio que tratan de endilgarle a Cristina. Prosigo. En efecto, el hecho de que no sientan vergüenza ante la proximidad de ser puestos por mí en evidencia, y no con palabras sino con hechos, una vez que quede patente mi completa inhabilidad oratoria, me parece lo más descarado de su conducta, a no ser que llamen hábil orador al que dice la verdad. A no ser que llamen hábil orador al que dice la verdad. Si es ese el sentido de sus palabras, tendré que reconocer que soy orador, mas no al modo de ellos. Poco o nada ha sido, repito, lo que han dicho sin mentir, y en cambio de mis labios vais a escuchar toda la verdad. Y no será por Zeus un elegante discurso el que escuchéis. Mi discurso, como el de estos, adornado con bellas frases y palabras, lejos de eso, emplearé las primeras expresiones que acudan a mi mente. Mira vos, ¿no? Cuánta razón tenía en aquel poema Salzano cuando decía todo está escrito en la biblioteca, ¿no? Hay que buscar los libros, y en los libros no solamente consultar, no solamente averiguar, sino descubrir cosas que nos ligan a la realidad. Y esto está escrito hace 2000 años. Claro, totalmente. Y vos decís, la acusación de Sócrates, bien la podés plantear a este juicio tan polémico de la actualidad, pero también a otros, a Sacco y Vanzetti, por ejemplo, a Severino di Giovanni, como la justicia acomodaticia a los intereses siempre termina del lado de los poderosos, ¿no? Condenando a gusto y piacere en función de los intereses de esos poderosos. Y yo digo, no solamente
desde Platón está escrita las cuestiones que podemos ligar a juicios y defensas, sino lo que ha ocurrido también en los días recientes con este terrible atentado que sufrió Cristina y que afortunadamente no se llegó a concretar, porque si no, quizás no estaríamos hablando en estas condiciones. Para mí fue todo armado. Claro, hay todo, dice, claro. Vos sabés que como contraposición a eso, para mí fue todo armado, que ya sería un peligro también, que ya sería un peligro de ser así. Escuchaba una broma, un meme, dice, esto de la reina, de la supuesta muerte de la reina, dice, claro, está todo armado, dice. Con tal de armar un espectáculo, claro, son capaces de hacer morir a la reina. Y capaz que la vieja se levanta, dentro de un mes aparece en la Isla Virgen. Bueno, con esto de los atentados, también hay escritos y frondosa cantidad de literatura, a veces ligada a la realidad y a veces no tan ligada, pero hablando de esto de las ligazones, ¿no? Pero que hace sospechar de que la realidad siempre es un buen argumento para poder desarrollar historias. Claro. Tengo un maravilloso libro acá del querido Leonardo Padura, que en algún momento anduvo por estas tierras. Sí, yo lo fui a ver. Un gran escritor para mí. Pero no he leído nada. Ah, bueno, es buen momento para que comiences a leer cualquiera de sus obras. Para mí esta es la obra máxima de todas maneras. ¿Cuál es? El hombre que amaba a los perros. Sí, pero sí, hay otras que realmente tienen un nivel de admiración, justamente, ¿no? En El hombre que amaba a los perros no hacen nada más y nada menos que ir describiendo el derrotero de Trotsky hasta México y el derrotero de Ramón Mercader, con perdón de la palabra, el asesino, desde la Guerra Civil Española hasta el asesinato en México. Para lo cual, en función de que es un atentado, voy a leer un breve parrafito de este libro, que vos ves es bastante voluminoso, y que dice, fíjate cómo describe. Observó el punto exacto donde golpearía. Un golpe y todo habría terminado. Volvería a ser libre, esencialmente libre. Aunque los guardaespaldas lo mataran, pensó, la liberación sería total. ¿Por qué no golpeaba ya? ¿Tenía miedo?, se preguntó. ¿Esperaba que ocurriera algo que le impidiera hacerlo? ¿Que entrara un guardia? ¿Que acudiera Natalia Sedova? ¿Que el viejo se volviera? Pero nadie acudió. El globo terráqueo no se cayó, el piolet no resbaló en su mano sudorosa y el viejo no se volteó en ese momento. Pero dijo en francés algo definitivo. Esto es basura, Jackson. Y cruzó con un lápiz la cuartilla de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En ese instante, Ramón Mercader sintió que su víctima le había dado la orden. Levantó el brazo derecho, lo llevó hasta atrás en su cabeza, apretó con fuerza el mango recortado y cerró los ojos. No pudo ver, en el último momento, que el condenado, con las cuartillas tachadas en la mano, volvía la cabeza y tenía el tiempo justo de descubrir a Jacques Monard, mientras éste bajaba con todas sus fuerzas un piolet que buscaba el centro de su cráneo. El grito de espanto y dolor removió los cimientos de la fortaleza inútil de la avenida Viena. Esta terrible descripción que hace en muy cortas palabras, como verás, y muy patéticamente desnudada la actitud del asesino, ¿no? Que estuvo preparándose, lo cuenta en la historia, estuvo preparándose durante mucho tiempo para que eso ocurriera. Es terrible la preparación que sufre el asesino desde que es convocado hasta el asesinato en sí. Y yo digo, tomando como referencia esto que acabo de decir, que todo asesino, más allá de las espontaneidades posibles, siempre tienen un periodo de preparación. Siempre hay un periodo de preparación. Incluso en el momento de la sorpresa, es decir, cuando el asesino se siente movilizado por un impulso a veces incontenible, ¿no? Que también está escrito en muchos aspectos de la literatura. Entonces,
¿Cómo es posible, digo yo, de que la literatura nos diga permanentemente o nos muestre permanentemente cómo hay posibles ligazones entre los términos que maneja discursivamente la literatura con los términos que nos brinda la realidad? Y puedo citar un montón de autores, como el libro que acabo de citar, el hombre que amaba a los perros, que es el asesinato de Trotsky, ¿no? U otros. Por ejemplo, está Chacal, no sé si te ubicas, de Frederick Forsyth, que después se hace una película, después se vuelve a hacer otra. Chacal está basada en dos atentados que sufrió Charles de Gaulle a principios de los años 60. El libro es una recreación, es una ficción que toma como referencia esos dos atentados y hace una historia que está de alguna manera referenciado a hechos históricos. Pero también pasa con Murakami, por ejemplo. Murakami, en Underground, que es una hermosa novela también, toma los referentes de lo ocurrido. ¿Te acordás el atentado que hubo en Tokio contra los subtes con gas sarín? Sí, bueno, él hace una recreación, incluso se documenta y hace una especie de literatura documental hacia ahí. Cosa que también encontramos en este extraño libro que se llama HH de Laurent Binet, un autor moderno francés, interesante el escritor este. El HHHH, que está con diferentes letras, mezcla de mayúsculas y minúsculas, como verás, es la crónica de los antecedentes, atentado, muerte y posterior captura de los supuestos terroristas, ¿no? El terrible criminal que fue Heinrich, bueno, mira si me va a salir ahora el nombre, Heinrich Heydrich, no me salía el apellido, el terrible criminal nazi que era como es el capo en el protectorado de Checoslovaquia, estaba en Praga, el atentado es en Praga. Este libro, un poco tomando como referencia lo que decía de Murakami, hace ficción y documentalismo al mismo tiempo. Toma datos de la realidad histórica y a su vez hace ficción con lo que podría o supuestamente le parece al escritor que podría haber pasado entre los que estaban confabulados para el atentado y el destino final que tiene, que muere el destinatario de todo esto, ¿no? De esto de atentados, la historia tiene infinidad de casos, desde la antigüedad hasta ahora, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde Julio César hasta... A ver si nos podemos ver la historia de Fidel Castro, que tiene como 600 atentados. El caso de Fidel, un caso típico, que nunca lo lograron, ¿no? Pero han atentado contra papas, hace poco asesinaron prácticamente en escena a un ex primer ministro japonés. Es decir, esto no es ninguna sorpresa, pero tampoco, digo yo, es ninguna sorpresa en la literatura. Por eso yo siempre digo, recurramos a los libros, que ahí está todo para poder ser aprendido, estudiado y sorprendido también, ¿no? Querido Jorge, te agradezco porque tengo ahora que llamarlo al Siga adelante, periodista Guillermo Posada. Muy interesante la columna, Jorge, porque partimos de un gran orador. Claro, partimos de un gran orador. Que tal vez es lo que hace que, como mujer inteligente, que tanto la odien. Claro, Cristina... tiene varios aspectos que hacen que la odien, ¿no? Partiendo del hecho de que es mujer. Que es mujer. Exactamente. ¿No? Y después, con todos los otros aditivos que vos acabas de mencionar. Como siempre, un gusto, Omar, así que nos estaremos viendo el viernes que viene. Claro.